Las 95 tesis. El año 1518 fue el año dorado para Lutero. A finales de ese periodo, está claro que el ya conocido monje alemán había llegado a una comprensión plena del Evangelio. Para entender lo que ocurrió en la mente y el corazón de Lutero, es clave comprender cómo es que la Iglesia del siglo XVI veía los medios de salvación. Los líderes eclesiásticos creían que la salvación se podía alcanzar de diversas maneras, pero todas tenían un elemento en común. Se lograba por medio de las obras o los esfuerzos personales. Sin embargo, Lutero rompió dramática y drásticamente con esta tradición al hacer la declaración escandalosa de que los creyentes no podían contribuir en nada a su salvación y que ella era obtenida solamente a través de la gracia divina. No obstante, la afirmación de Lutero de que los creyentes no podían contribuir en nada a su salvación no fue sencilla, vino después de un intenso conflicto interno que concluyó con un hecho que cambiaría la historia de la Iglesia para siempre, una lectura de Romanos capítulos 1 y verso 17. Este texto iluminó la vida de Lutero y lo llevó a la conversión. Más tarde, refiriéndose a ese momento de su vida, dijo: fue como si las mismas puertas del cielo se hubieran abierto ante mí. Esta experiencia de conversión afectó profundamente el resto de la vida de Lutero. Tal fue el impacto de la palabra de Dios en él, que se mantuvo firme durante la controversia de las indulgencias y no quiso retractarse de sus puntos de vista jamás. Para el segundo semestre de 1518, las ideas de Lutero ya se habían extendido por toda Europa y llegaron a llamar la atención de las autoridades civiles y religiosas. Para dar cuenta de sus ideas delante de los líderes eclesiales de aquel tiempo, Lutero debía ir a Roma. Sin embargo, Federico III de Sajonia, un gobernante regional que lo protegía, intercedió por él y logró que fuera convocado a Augsburgo, una ciudad alemana no muy lejos de su casa, donde se estaba realizando una dieta imperial, es decir, un concilio de príncipes, laicos y eclesiásticos de los estados imperiales. A Federico III le interesaba que la polémica se resolviera de una manera que fuera justa para todos, pero a Roma y al emperador Carlos V les interesaba ganar el favor de Federico porque él tendría el poder para votar a favor o en contra del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este caso, la política providencialmente jugó a favor del avance de las ideas de la Reforma. Debía ir a Roma. Sin embargo, Federico III de Sajonia, un gobernante regional que lo protegía, intercedió por él y logró que fuera convocado a Augsburgo, una ciudad alemana no muy lejos de su casa, donde se estaba realizando una dieta imperial, es decir, un concilio de príncipes, laicos y eclesiásticos de los estados imperiales. A Federico III le interesaba que la polémica se resolviera de una manera que fuera justa para todos, pero a Roma y al emperador Carlos V les interesaba ganar el favor de Federico porque él tendría el poder para votar a favor o en contra del nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En este caso, la política providencialmente jugó a favor del avance de las ideas de la Reforma. A pesar de que Lutero había sido beneficiado por la política de aquel entonces, no sabía lo que le esperaba en Augsburgo. Su antagonista en la dieta imperial era un cardenal considerado uno de los hombres más inteligentes de todo el clero romano. Su nombre era Tomás Cayetano y había sido asignado previamente para debatir con Lutero, por lo que hábilmente se tomó el tiempo para prepararse muy bien para interrogar al joven monje. Representación de Martín Lutero reunido con Tomás Cayetano en Augsburgo. Cayetano eligió atacar a Lutero presentando una defensa de las acciones de las autoridades romanas, con el argumento de que la Iglesia estaba facultada para distribuir en forma de indulgencias, lo que él llamaba el tesoro infinito de los méritos que Cristo había comprado en la cruz. A lo que Lutero respondió argumentando su idea principal de que la fe era indispensable para la justificación. Después de 3 días de discusión, Cayetano develó la intención de Roma. Querían que Lutero se retractara de todos sus postulados. Así que una vez Lutero comprendió que la controversia era estéril, decidió huir a Wittenberg, ya que Cayetano tenía la facultad de detener y llevar a Lutero a Roma para un interrogatorio más detallado. Un mes después, el Papa León X emitió una bula o documento oficial que defendía la doctrina de las indulgencias y le daba la facultad a la Iglesia de absolver a los fieles de sus pecados. Como consecuencia, se declaró que los puntos de vista de Lutero estaban en contradicción con lo que la Iglesia enseñaba. Mientras todos los ojos estaban puestos sobre Lutero para saber qué sucedería, él decidió alejarse de la escena pública y dejar que otros tomaran su lugar. Esto generó un fenómeno muy provechoso, pues a pesar de que Lutero ya no estaba, muchos otros empezaron a alzar su voz, compartiendo sus ideas e inquietudes sobre la Iglesia y su autoridad. Finalmente, una fuerte disputa entre Andreas Bodenstein von Karlstadt, un colega de Lutero de Wittenberg, y Johanneck, un hábil defensor de la autoridad de la Iglesia romana, hizo que Lutero volviera a la escena pública. En junio de 1519 Karlstadt y Lutero se reunieron en Leipzig para llevar a cabo un debate público. Lamentablemente, el ambiente en Leipzig no fue muy amigable para Lutero.
La zona era un fuerte enclave católico donde se percibía hostilidad hacia los reformadores. Aunque el debate entre Eck y Karlstadt fue apático y hostil, el debate entre Eck y Lutero fue más animado. Aún así, en el otoño de 1519, después de una demora por causa de la elección del nuevo emperador, el tema de Lutero revivió. Para enero de 1520, en un consistorio, un consejo de cardenales y el papa, se abordó el tema de Lutero y un mes después se concluyó que las enseñanzas del monje alemán eran heréticas. A pesar de que dentro de la curia romana no hubo una opinión unánime sobre si los postulados de Lutero eran una herejía o no, en junio de 1520 el Papa León X emitió una bula de excomunión contra Lutero en la que se contemplaba un plazo de 60 días para que se retractara de sus tesis ante la Iglesia romana. Cuando Lutero recibió la noticia de la bula, creyó que era un rumor malintencionado de Eck. Pero al saber que era real, respondió de forma beligerante a través de un tratado titulado Contra la bula execrable del Anticristo. El plazo de 60 días se fue agotando poco a poco sin ninguna respuesta de Lutero, y en el invierno del 10 de diciembre de 1520. El monje alemán canceló sus clases y caminó hacia una hoguera hecha por sus estudiantes enfrente de las puertas de la ciudad y arrojó sobre las llamas una copia de la bula papal que se había proferido contra él. La Iglesia romana, por supuesto, no permaneció quieta. El 3 de enero de 1521 publicaron otra bula papal de excomunión en la que formalmente denominaron a Lutero como hereje. Esto significaba que ahora Lutero podía ser detenido por las autoridades seculares y condenado a muerte en la hoguera o en las llamas de una estaca. Sin embargo, nada de esto le sucedió. ¿Por qué? Papa León siglo X nuevamente de manera providencial el tema político se movió a favor de Lutero. Carlos siglo V había acordado que ningún alemán sería condenado sin una audiencia justa. La situación de Lutero se convirtió entonces en ocasión de opiniones y polémicas, pues muchos consideraban que no se le había ofrecido un juicio imparcial y que había sido mal interpretado. Además, las personas pensaban que el movimiento de reforma necesitaba un espacio más amplio en el que se pudiera presentar sus postulados y posiciones. Debido a esto, comenzó a circular una propuesta de una audiencia formal para Lutero en la Dieta de Worms que se reuniría ese mismo año. De cualquier forma, darle espacio a un hereje era inconcebible para muchos. Los principales opositores de esta idea eran Girolamo Aleandro y el propio emperador Carlos siglo V, pero la opinión general era que Lutero merecía un juicio equilibrado. Debido a esta polémica, a la Iglesia no le quedó otra opción que aceptar a Lutero en la audiencia de Worms. Después de una fuerte agitación alrededor del caso, el emperador le envió una invitación formal a Lutero en marzo de 1521 para que se presentara en Worms. El círculo de opciones se empezó a cerrar y la situación, para ambos bandos solo, podía inclinarse hacia uno de los dos lados, o Lutero se retractaba y el asunto quedaba ahí, o se mantenía en sus puntos y soportaba todos los cargos en su contra. Llegado el día y estando allí en la Dieta de Worms, a Lutero solo le hicieron dos preguntas. Que si podía reconocer los libros que se le mostraban como suyos y que si estaba en la disposición de repudiarlos, es decir, de retractarse de lo que allí había escrito. Rápidamente reconoció como suyos los libros, pero pidió un tiempo para responder a la segunda pregunta. En la sesión del día siguiente, Lutero reconoció que había escrito los libros y que aunque reconocía que no había usado un lenguaje adecuado en ellos, no podía retractarse de lo que había escrito. La única ventana que dejó fue que se le convenciera por medio de las escrituras o de la razón que estaba equivocado en cuanto a sus escritos, ya que su conciencia, según el propio Lutero, estaba cautiva a la palabra de Dios. Dieta de Worms. Las discusiones continuaron en medio de un intenso debate para tratar de persuadir a Lutero de que se retractara. Pero cuando la situación se estancó y ni Lutero ni las autoridades romanas creían que el asunto avanzaría, el reformador desapareció. 9 días después de su llegada a Worms se dejó de conocer su paradero. La situación entonces era clara: Lutero, al estar ausente, sería juzgado como un hereje. Pero el emperador no tenía muchas posibilidades, ya que necesitaba el apoyo de los estados alemanes que temían que la situación resultara en una rebelión popular. Fue solo un mes después que Carlos siglo V aseguró un apoyo mínimo que le permitió emitir un edicto contra Lutero. El forzado edicto, con el que varios estados alemanes no estaban de acuerdo, fue promulgado y en él se declaró a Lutero y a sus seguidores como fugitivos. Además, se ordenó la quema de todos los escritos del reformador. Pero, ¿dónde estaba Lutero? ¿Había sido capturado? ¿Sus enemigos lo habían asesinado? Lutero luego de Worms.